Ustedes ya saben que la clase de hoy, de la clase de hoy saltamos a la del viernes próximo, porque el martes es feriado, así que mi participación en este curso, más allá luego de que pueda intervenir en consultas, y obviamente estoy abierto a cualquier tipo de duda, consulta, observación, etcétera. Mi participación en este curso, que lo hacemos un grupo de docentes y lo compartimos un grupo de docentes, es por estas dos clases. Que lo que me propongo hacer en estas dos clases, esto mientras se va sumando participantes, ¿no? Lo que me propongo hacer en estas dos clases es trabajar sobre lo que se entiende por estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Lo vamos a hacer a través de una presentación y sobre todo un libro que les aconsejo fuertemente. Voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten. Esperen un poquitito, mientras se va sumando gente. Esperemos un poco que se abra la página de Eva. Quería mostrarles algunas cosas. Está un poco lenta la cosa, así que... bueno, tengo problemas para abrirla. Bueno, de todas maneras... Discúlpenme, tengo problemas para abrir la página de Eva. De todas maneras, les comento un poco lo que ustedes van a encontrar allí. Luego, si veo que en el correr se agiliza un poco más, ahí van a encontrar ustedes en este segundo módulo que nosotros vamos a dar, y en el cronograma. La primera clase se llama ¿Qué son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología? Y en la segunda clase, la que daremos el viernes próximo, vamos a hablar sobre los procesos de convergencia entre ciencia y tecnología que se han verificado desde el inicio de la modernidad a esta parte. Van a encontrar una presentación que es con la que vamos a trabajar en esta clase y en la siguiente. Si hubiera que agregar algo más, obviamente lo colgaré ahí. Y van a encontrar una serie de libros, ¿verdad?, que son de lecturas opcionales, es decir, sobre los temas de ciencia, tecnología y sociedad se han escrito ríos de tinta, ¿verdad? Hay muchísimo material. Y obviamente nosotros quisimos ser lo más austeros posible para que no sobrecargarlos, obviamente, con tanta lectura. Entonces, el libro que yo puse como de lectura obligatoria, se los voy a mostrar, yo lo tengo en formato papel, pero ahí está colgado en forma de digital, es este de aquí. No, perdón, tomé mal. Este es otro. Es este de aquí, el de Arnold Passey, para acá, Arnold Passey, La cultura de la tecnología. Es un libro que tiene ya algunos años, está colgado. Profe, Sí, dime. perdón, ¿sabes que se te escucha bastante mal? Se corta por momentos y no se llega a terminar de Bueno, entender la frase. entonces vamos a hacer una cosa, espérenme un segundo, yo voy a cortar un poco la pantalla
porque a esta hora siempre hay problemas de conectividad. Eh, Bien. a ver si ahora me conecto mejor. ¿Ahora puede ser un poco mejor o no? ¿Se escucha mejor? Pero igual no estabas compartiendo pantalla todavía, o No, sea, no, no todavía no estaba... estoy compartiendo pantalla, todavía Ah, estamos está. en este cuadriculado. Yo quise compartir pantalla de Eva, pero tengo problemas para abrirla ahora mismo. Entonces les estaba comentando, vuelvo a repetir por si se escuchó mal, desde luego, lo que en estos módulos en este módulo vamos a ver, que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, lo que vamos a ver es una presentación que ya está colgada, y yo después les decía que en el mismo espacio de la página EVA hay una serie de libros colgados que dicen lectura sugerida. Es decir, es para aquellos que les interese profundizar en alguno de los aspectos que nosotros vamos a encarar en esta clase. El que sí es de lectura obligatoria, y en eso estaba antes que se entrecortara, es este libro de Arnold Passey, La cultura de la tecnología. Yo lo tengo en formato papel, pero ahí está colgado obviamente digital. No está colgado íntegramente, faltan un par de capítulos finales, pero esencialmente es con el libro que vamos a trabajar nosotros. Es decir, no porque la presentación que haga eh, se trate del libro, sino porque me parece que es un libro que resume bien muchas de las cuestiones que nosotros vamos a tratar en este curso. ¿Mm? Como este es un curso que se salva a través de un trabajo monográfico escrito, eso ya lo vimos en la primera clase, en la primera sesión, la sesión de presentación, y podemos seguir. Perdón, ¿se me escucha o se está acordando mucho? Perdón, ¿se escucha o se corta mucho? Ahí se entrecortó. Se entrecorta. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos, para evitar este tipo de problemas, me esperan un segundito, yo voy a silenciarme y a cortar mi pantalla, mi cámara, me voy a mudar a otro lugar donde presuntamente se va a escuchar mejor todo esto. Así que espérenme en 2 minutos. Yo creo que, Perdón, ¿qué decías? no, que me parece que usted se cayó, no fue que se cortó. Por el momento creo que se escucha bien. Bien, bueno, sigamos así. Bueno, después veremos, en todo caso, si se va cortando, vamos a hacer el mismo procedimiento que ahora, vamos a esperar un par de minutos, me corro hacia un lugar más cerca del router, es los problemas que tenemos habitualmente desde que empezó este asunto de la pandemia. Lo que les decía era que acá hay una persona, Jorge Suárez, que dice yo ni lo escucho. Bueno, no sé, me están dejando en una especie de... Se escucha mejor que hoy, se se escucha mejor que hoy. Por se momentos escucha se mejor que hoy corta, porque... pero se escucha mejor que hoy. Hoy hubo un momento en el que no se entendió nada de lo que tú dijiste, pero ahora está bien. Ah, perfecto, mejor así. Corrí algunas cosas y despejé un poco el panorama. No, les decía que este curso, como ustedes saben, se aprueba a través de un trabajo. Por eso las lecturas obligatorias que nosotros proponemos son básicas para justamente luego que ustedes elijan sobre qué quieren trabajar. Pero también son importantes, eventualmente, las lecturas sugeridas que en cada módulo van a aparecer, porque les van a permitir complementar, ¿verdad?, la realización de ese trabajo. Pero básicamente a mí lo que me interesaría es que para estas dos clases, en la medida de lo posible y de sus posibilidades, sé que todos tenemos mucho trabajo y están ocupados, si pueden darle una ojeada, una leída al libro de Pacey, comenzar a leerlo, y obviamente la presentación la iremos viendo a lo largo de estas dos clases. Así que sin más dilaciones, voy a empezar con el curso, o con esta parte del curso. Les pido a todos que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado clara, ya sea porque no la expliqué bien, o ya sea porque se entrecortó, o lo que sea, me lo hagan saber. Entonces, volvemos atrás y repetimos. Es decir, la participación de todos ustedes está abierta. ¿Mm? Es decir, para cualquier circunstancia.
Es decir, no teman, no tengan ningún empacho en hacerme saber esto no lo entendí, o con esto no estoy de acuerdo, o sobre esto tengo otra opinión. Es decir, todas esas cuestiones, por supuesto, son las que merecen ser debatidas en un curso universitario. ¿Mm? Sobre todo un curso de estas características, que es un curso opcional, donde al menos se presupone que hay cierto interés en la temática. Es verdad que en general puede ser que haya interés en los créditos que del curso, lo cual no está mal, obviamente, pero además cierto interés en la temática. Así que voy a compartir pantalla, eso sí ahora. No sé si voy a achicar un poco acá, efectos de que sea más. Ahí, a ver si me permite. Ahí está, a ver, que se lea un poco mejor esto. Ahí está. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Una aproximación a la producción, difusión y apropiación ciudadana del conocimiento científico-tecnológico. Por supuesto que no todos estos temas nosotros en estas dos clases, en este módulo, vamos a explorar en forma profunda. Muchas de ellas van a quedar para más adelante, para otros compañeros que me sucederán en el dictado de este curso. Vamos a empezar con una serie de imágenes. Solo imágenes, ¿verdad? De manera tal que a partir de esas imágenes podamos ver. Yo le pido a la gente que me manda chat, que yo en este momento no me mande chat, porque al tener abierto, compartido pantalla con una presentación y tener una columna, yo ya no veo los chats. Entonces, si me hacen alguna pregunta por ese medio, yo no la puedo contestar porque ni sé lo que dice. Así que, por favor, las preguntas las hagan de este modo. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Sí, ¿Perdón? acá, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En el chat, es para decirte nomás lo que decía en el chat, es gente que está diciendo que se corta un poco y es verdad, se está cortando. Se está Cuando cortando. Entonces vamos a hacer una cosa. Espéreme un segundito, espéreme un segundito y vamos a terminar con esto de una vez por todas, porque si no vamos a seguir así toda la tarde. Entonces, espéreme un segundito, me voy a mudar y creo que de esa manera vamos a solucionar. Bueno, esperemos que de esta manera me escuchen un poco mejor. Ya me acerqué al router de manera tal que a esta altura del partido, si no se escucha así, mejor renunciamos a dar la clase. Bien, pero no vamos a renunciar. Entonces vuelvo a compartir pantalla.
A ver, ¿ahora sí se escucha mejor? Digo, ¿o se sigue escuchando Sí, se escucha entrecortado? bien ahora, profesor. Capaz que lo que tendría que hacer, disculpe, es apagar el video, porque si vamos a estar mirando nomás la presentación, el video suyo le está comiendo ancho de banda. Es verdad. Y además no aporta mucho mi cara ahí. Bien. No, no era la idea, ¿no? No, pero lo acepto, lo acepto. Ya está todo el partido, no tengo problema. Bueno, no, entonces lo que vamos a ver es precisamente esto, ¿no? Una aproximación a la producción, difusión y apropiación ciudadana del conocimiento científico-tecnológico. Y como les decía recién, antes de mudarme, vamos a empezar a ver una serie de imágenes. ¿Qué tienen de interesante, o por lo menos tienen para mí de interesante esas imágenes? Y las vamos a ir viendo una y una, rápidamente, desde luego, que todas las imágenes que vamos a ver muestran un paisaje tecnológico, o mejor aún, científico-tecnológico. Primero vamos a empezar por esta que es, de alguna manera, a ver si corro un poco más esto, un poco lo que nos proponemos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, lo que tratamos de abordar es las múltiples formas en las que la ciencia y la tecnología reconfiguran las relaciones sociales y las formas de producción y reproducción de estas formas de vida. Es decir, hay un hecho bastante llamativo, por lo menos a mí empezó a llamar la atención cuando empecé a trabajar sobre estos temas, y es que nosotros tenemos, digamos, referencias en los periódicos, en los libros, en los medios de prensa en general, sobre muchas actividades humanas, el arte en sus muy variadas formas, el deporte, la política, incluso las actividades sociales. Y sin embargo, no es muy poca las referencias que tenemos, ¿verdad?, a la infraestructura que nos sostiene como colectivo social. Es decir, estamos sostenidos en una infraestructura que es eminentemente científico-tecnológica. Estamos hablando al día de hoy, claro, esto no empieza ahora, esto empieza hace un tiempo y esto lo vamos a ver en el curso, ¿verdad? Y sin embargo son muy escasas las referencias. Uno en la prensa, en fin, en las noticias, escucha muy poco sobre qué pasa en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, excepto cuando suceden cuestiones como la del COVID-19, donde, claro, todo se altera mucho y empiezan a aparecer los científicos, y empiezan a aparecer las imágenes de los laboratorios, y empiezan a aparecer digamos, las producciones científico-tecnológicas, ¿verdad? Una vacuna es una producción científico-tecnológica, para poner un ejemplo simplemente, pero fuera de eso, si no hubiera existido esta pandemia, el año pasado, por ejemplo, ¿no? O cuando esto termine y pase un poco todo este alboroto, supongo que en algún momento esto terminará y pasará un poco todo este alboroto, como que de vuelta nos olvidamos. Nos olvidamos de algo tan esencial que si mañana dejara de funcionar, por ejemplo, la energía eléctrica, dejara de haber plantas generadoras, plantas conversoras, tendidos de redes eléctricas, por poner solo un ejemplo, en una semana muy probablemente la mitad de la población del mundo moriría. Por lo menos la mitad del mundo que, como nosotros, depende enteramente para su vida, para cocinar, para guardar los alimentos, para higienizarse, para calentarse, etc., depende de la energía eléctrica. Y sin embargo, de eso nadie habla. Y es muy curioso el olvido que como colectivo tenemos de lo que significa lo esencial, lo fundamental que es para nosotros la infraestructura científico-tecnológica. Para devolverle un poco su importancia, para devolverle un poco la necesidad de mirar más profundamente, es que, por ejemplo, es que instrumentamos cursos como el que estamos instrumentando. ¿Tá? Entonces, ahora justamente a raíz de esto que les acabo de decir, es que voy a señalar algunas imágenes. Las voy a ir poniendo en pantalla para que ustedes la vean. Esta es una imagen, todas estas y casi todas fueron sacadas de un
de un periódico británico que se llama The Economist, que obviamente habla de economía, y que tiene muy buenos fotógrafos y que tiene muy buena calidad gráfica para encabezar las noticias, ¿no? Yo acá lo desvinculo de la noticia en sí misma. Vean este paisaje, por ejemplo, acá adelante, ¿no? Plantaciones, muy ordenadamente, digamos, labradas, ¿no? Con diferentes plantíos, en el medio todos los molinos de viento o aerogeneradores, canales perfectamente trazados. Este es un paisaje de los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos. Canales muy firmemente trazados, donde obviamente circula el agua para el riego, pero también circula el transporte fluvial de mercaderías. Más atrás se ven algunos galpones. Es decir, este paisaje es un paisaje muy lindo de ver, pero vean que está, digamos, toda su conformación es una conformación científico-tecnológica. ¿Y por qué digo esto? Digo porque los plantíos, el trazado de los canales, los aerogeneradores, son fruto de desarrollo y de producción de conocimiento que tiene siglos, que ha acumulado durante generaciones para llegar a esto. En este momento no estoy valorando si esto es bueno, malo, regular, podría ser mejor. No, no estoy entrando en esas valoraciones. Estoy simplemente señalando lo impactante que es nuestro paisaje, que es un paisaje absolutamente sostenido, organizado en torno a la producción, y la producción a su vez está organizada en torno a los desarrollos científico-tecnológicos. Paso a la siguiente imagen. Vean esto, es decir, la agricultura industrial. Acá están cosechando trigo en perfecto orden, máquinas de última generación, cosechadoras. Es decir, esto es lo que nos permite seguir comprando el pan a 50 pesos, la flauta de pan, 50, 60, 70 pesos, y no a 1000 pesos. Esto es lo que permite alimentar a 7.000 millones de habitantes, que es lo que somos, ¿verdad? Porque si no empleáramos estos métodos, muy probablemente no podríamos ser siquiera 7.000 millones de habitantes, sino la mitad, porque el resto se hubiera muerto de hambre, no hubiera accedido a los alimentos. Nuevamente, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente señalando como eso tan humilde, tan cotidiano, que es la flauta de pan, el bizcocho, lo que sea que compramos en la panadería, ¿verdad? Se debe a la agricultura industrial, que tiene sus pros y obviamente tiene sus contras. No voy a entrar en este momento a esa discusión porque excedería las posibilidades, ¿verdad? Simplemente estoy señalando otro paisaje que nos atañe directamente en lo cotidiano, en lo que es prácticamente el alimento más común, más básico, o de los más comunes y más básicos. Paso a otra imagen. Esto es cuando la tecnología no está. Esto es una imagen de la India. La India es un subcontinente que tiene enormes problemas, tanto de inundaciones como de sequías. Este es un momento de sequía, ¿verdad? Y no hay cañerías, no hay agua corriente. A nosotros nos parece de lo más normal, o a muchos de nosotros. No quiero, digamos, exagerar al respecto. A muchos de nosotros nos parece lo más normal hacernos un mate, ir, abrimos la canilla, llenamos la caldera, la ponemos. Bueno, eso no es lo normal en todos lados. Ustedes imaginen, piensen nomás lo que es carecer de esa cosa tan sencilla, aparentemente sencilla, como abrir la canilla y llenar una caldera, una olla, o para ducharse, lo que sea. Es esto, ¿verdad? Es la carencia de desarrollos tecnológicos. Esta carencia obviamente no es voluntaria, ¿no? Acá hay desigualdades que son históricamente dadas, ¿no? Y que, bueno, vamos a nombrarlas apenas en el curso, ¿verdad? Es decir, estamos viendo, y sin embargo hay remedios, hay un camión que está surtiendo de agua potable a estas personas, en la mayoría mujeres, que son las que se encargan de esto, en esa división sexual o
de género mejor en todo caso, ¿verdad? En la India, de proveer el agua potable para los hogares en estos momentos. Pasemos a otra imagen. Esto no agrega mucho, es la producción de gusanos de seda, para hacer esas prendas que también vestimos, o por lo menos muchos de nosotros quisiéramos vestir, o sobre todo es un vestido fino, es una tela fina la seda, ¿verdad? Esta es la producción industrial de seda. Esto pasa en el fines del siglo XX, esta foto. A principios del siglo XX, mis antepasados, que vivían en Italia y que eran muy pobres, esto mismo lo hacían metiendo los dedos desnudos en agua caliente para separar el gusano de lo que lo rodea, que es precisamente el hilo de seda. Estos desarrollos permiten esto. Y vuelvo, sigo sin valorar, sigo sin decir es bueno, malo, regular o no regular. Les pido por favor que no me envíen chat, no los puedo leer. Si hay preguntas, por favor, formúlenmela verbalmente. Veo que hay 7 chats, pero no accedo a ellos. Pasemos a otra foto. Un paisaje típicamente industrial, de cualquier ciudad del mundo. De cualquier ciudad del mundo. Esto es lo bueno y lo malo. La luz, las chimeneas, el monóxido de carbono contaminante, pero que a su vez produce de forma mucho más barata y accesible a los bolsillos de buena parte de la población, cosas que antes eran extremadamente caras. Todo este mundo del desarrollo científico-tecnológico nos vamos a encontrar con estas contradicciones. Es bueno ir teniéndolas en cuenta desde ya. Lo provechoso que nos trae y a su vez los perjuicios que impone. Y vamos a ver algo nosotros también de eso. Ya estoy terminando con las fotos. Otra característica, esta es una foto en China. Un señor, muy viejo, como ustedes ven, en una, digamos, habitación muy antigua, con un teléfono celular inteligente. Esa es otra de las características del desarrollo tecnológico. Se va metiendo, se va incorporando, incluso a contrapelo o a contramano, ¿verdad?, de las costumbres, de lo que era usual para la familia de esta persona. Yo obviamente no lo conozco, no sé cómo sería su vida, pero puedo imaginarla viendo los enseres que la rodean. Y sin embargo en su mano un celular inteligente, que parece como decía Sabina, como una palmera en un museo de cera, ¿no? Como algo que no encaja, y sin embargo encaja porque así trabaja la tecnología. Se inserta, se mete, nos empuja, nos presiona, para bien y para mal. Y finalmente no, me quedan 2. Esta foto me llamó la atención. Esto es una fábrica que está en Holanda, si mal no recuerdo, en Holanda o en Bélgica. Es una fábrica de chips para justamente nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras, nuestras tabletas. Es la fábrica más importante que hay de chip en el mundo, por lo menos la que la fabrica a menor precio. Y además de buena calidad. Y provee, obviamente, a los fabricantes de teléfonos, de computadoras, etc. ¿Qué me llamó la atención cuando vi? Este es un paisaje casi exclusivamente tecnológico, o científico-tecnológico. Lo único no tecnológico visible son los ojos, o parte de la cara, de esa persona que está encima de la máquina. Lo demás es un paisaje casi de ciencia ficción. Hace 20 años hubiera sido un paisaje de ciencia ficción. Y por último, para terminar ahora sí con las imágenes, pero que son imágenes que creo que ilustran la absoluta dependencia que tenemos de los artefactos, para bien y para mal. Por eso es importante conocer esa dependencia, conocer hasta dónde llega, hasta dónde nos empuja, hasta dónde podemos apropiarnos de ella, y no que ella se apropie, ella
o los artefactos no tienen vida propia, sino quienes lo producen se apropien de nosotros. O cómo por lo menos poder jugar con esa tensión, ¿verdad? Jugar con esa tensión. Esta, la última foto, la agregué hace muy poco, es el primer ensayo público de una bomba atómica en el año 1945. Un mes después de este ensayo, bombardean el 6 de agosto Hiroshima y el 9 de agosto Nagasaki. Y lo fabuloso de todo esto es que el gobierno de Estados Unidos, que fue quien impulsó este proyecto de construcción de una bomba atómica, el llamado Proyecto Manhattan, que aunó a una cantidad muy importante de científicos, tecnólogos, militares, políticos, etc., quiso hacer una exposición pública de la potencia que tenía en ese momento y que sigue teniendo la producción de conocimientos científicos tecnológicos humanos. ¿Y qué es lo más llamativo? Que la bomba oculta al sol. La bomba opaca, la explosión de la bomba, ¿no? Obviamente, opaca al sol. Es decir, con todo esto lo que de alguna manera les quiero transmitir, y supongo yo que a lo largo del curso de alguna manera esto va a poder llegar, por lo menos para que ustedes piensen sobre esto, ¿verdad? Es cómo estamos insertos en esta realidad. Y sin embargo, y repito lo que dije al principio de la clase, y sin embargo, pese a nuestra inserción en esto, somos ignorantes de todo ello. Y no somos ignorantes porque somos bobos o porque tengamos algún problema, sino que somos ignorantes porque adrede se nos deja en la ignorancia. Que estas cosas las manejen los técnicos. No, señor. Estas cosas tienen que manejarlas los ciudadanos. Tenemos que poder decidir cuál es nuestro ambiente. Si queremos comer pan de este tipo o de aquel tipo, si queremos usar teléfonos inteligentes o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello tenemos que conocer los procesos de producción científicos tecnológicos. Algunas personas, a mi juicio de manera equivocada, denominan a esto un déficit cognitivo. Es decir, nosotros no conocemos lo que sucede, ese es nuestro déficit. Y no, por supuesto que no conocemos. Como yo no conozco, no sé, cómo secuenciar el genoma del COVID-19, no lo conozco. A eso se le llama déficit cognitivo, y sí lo tengo, todos lo tenemos. De lo que se trata precisamente es tratar de aprender, para que de ese aprendizaje podamos mejor posicionarnos frente a algo que se oculta, pero que sin embargo nos contiene, es como la infraestructura de nuestro mundo. Bien, creo que fui elocuente al respecto. Obviamente, si hay preguntas o hay dudas, formúlenlas, o observaciones, o contradicciones, desde luego, formúlenlas, no hay ningún inconveniente, estamos aquí para ello. Entonces, terminemos con la sesión de fotos, aunque las fotos en sí son, a mi juicio, extremadamente elocuentes, ¿verdad? Y empecemos entonces a ver algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Pero aclarando de que el estudio social de la ciencia y la tecnología implica reconocer esto, implica reconocer esta realidad. No olvidarla, reconocerla. Yo considero, no ya, digamos, inconveniente, sino hasta alevoso, ¿verdad? Que sepamos exactamente qué desayuna tal o cual superestrella del fútbol, del cine, del teatro, de la música, y no sepamos, no tengamos idea, y lo que es peor, no tengamos mayor interés en saber cómo se produce el pan que comemos. A mí incluso hasta me resulta difícil de comprender.
Sin embargo, esa es la realidad. Y cursos como el nuestro, muy modestamente, por cierto, intentan por lo menos generar cierta conciencia. No es simplemente conocer más, conocer sobre ciencia, conocer sobre tecnología, sino a su vez generar cierta conciencia en torno a qué es esa cosa, qué produce ese complejo científico-tecnológico. Pero primero entonces vamos a pasar, por lo menos en algunas definiciones o caracterizaciones, más que definiciones, muy esquemáticas, por cierto, de qué entendemos por ciencia y qué entendemos por tecnología. Ya lo han visto en otras clases, lo seguirán viendo en otras clases. Lo que sucede con todos estos conceptos como ciencia, tecnología, libertad, democracia, qué sé yo, felicidad, amor, es que son polisémicos. Por un lado, quiere decir que tiene muchos significados, y el significado depende de desde qué perspectiva lo miremos, en qué contexto lo miremos, desde dónde preguntemos si eso es libertad, o eso es democracia, o eso es ciencia, o eso es tecnología, y en qué sentido. Así que no hay que asustarse si un concepto o conceptos como la ciencia y tecnología tienen significados diversos, porque esos significados son el resultado de perspectivas diferentes y de posicionamientos diferentes frente a esto. Cuando vimos en el curso de epistemología, todos ustedes han estado en el curso de introducción a la epistemología, ¿verdad? Vimos eso, vimos cómo hablar de ciencia no es hablar de una cosa que ya está dada y que es fácil de entender y que se acabó la discusión. Vimos cómo hay muchos puntos de vista, perspectivas, discusiones, etc. Bueno, yo no pretendo zanjar, obviamente, todas esas discusiones, y menos en una presentación de este tipo, pero por lo menos caracterizar brevemente, según mi punto de vista, qué entendemos por ciencia y tecnología para luego poder comprender mejor lo que viene a continuación. Esto lo tomo, o digamos, esta definición, o esta caracterización, llamémosle así, la tomo de un autor, un argentino que se llama Enrique Dussel, un filósofo argentino muy interesante, pero muy interesante, yo se los recomiendo en la medida en que tengan tiempo, ganas, posibilidades en algún momento de leerlo. Lo tomé de él, podía haberlo tomado de cualquier persona, pero me gustó, lo estaba leyendo y me gustó, y lo puse. Y entonces vamos a empezar a leer, vamos a empezar a explicar, vamos a empezar a comentar y a analizar qué entendemos entonces por ciencia. Y dice Dussel, está en ese texto, ustedes ven abajo, está la referencia bibliográfica, está en internet, es un libro con varios autores, si a alguien le interesa, desde luego. La ciencia es un conocimiento explicativo de lo real, de lo que existe, a partir de teorías, es decir, modelos. Yo intento explicar por qué sale el sol, por qué hay terremotos, etc., las cuales son, a su vez, estas teorías, ¿no?, estos modelos explicativos, el horizonte a partir del cual se interpretan los eventos, se interpretan los hechos reales. Una vez que yo hago un modelo, una teoría que me intenta explicar por qué hay terremotos, voy a intentar comprender esos terremotos a partir de esa explicación. ¿Me puede ir bien? ¿Me puede ir mal? Esto ya lo sabemos. Puede ser correcta la explicación o aproximadamente correcta la explicación, o puede ser falsa. Bueno, y ahí entra todo ese proceso que ya vimos en el curso de epistemología, ¿verdad?, de verificación, refutación, todo eso. Pero básicamente, y voy con el cursor, la ciencia es un conocimiento por verificación empírica. La ciencia requiere que aquello que se sostiene sea comprobado. Acá hay obviamente toda una discusión que no voy a dar en este momento, pero requiere cierto tipo de comprobación. Mi argumento en torno a por qué explico de esta manera lo que sucede tiene que estar basado de alguna manera en una evidencia empírica. Puede que esa evidencia sea incorrecta, sea insuficiente, sea equivocada, puede que sí. Pero en el momento
yo entiendo que esa evidencia sostiene la teoría que yo estoy promoviendo. O sea, la ciencia es un conocimiento por verificación empírica y que da pruebas a partir de las hipótesis. Las hipótesis son las preguntas. ¿Por qué hay terremotos? Esa es la pregunta. La respuesta es, en el caso de la ciencia actualmente aceptada, porque hay placas tectónicas que se mueven. Esa es la hipótesis. Las placas tectónicas se mueven, friccionan y que ocasionan movimientos terrestres. Bueno, yo tengo que comprobar la existencia de esas placas tectónicas o de lo que sea. Este es un ejemplo meramente. Entonces, continúa Dussel, la verdad de la ciencia, si partimos del supuesto de que la verdad es la actualización en el cerebro, es como un darse cuenta de, ¿no? Es una construcción neuronal de lo real para manejar la realidad y gestionar así la vida humana en el horizonte individual o comunitario. Y esto es fundamental, porque nos está diciendo Dussel cómo es la ciencia moderna. La ciencia moderna lo que busca no es solamente conocer y conformarse con ese conocimiento de la realidad. Esto lo dijimos cientos de veces, pero vale la pena repetirlo. A lo que aspira, además, es a partir de ese conocimiento, ¿verdad?, gestionar la realidad, adaptarla a sus necesidades, o prevenir de alguna manera. Yo no puedo gestionar un choque de placas tectónicas y un terremoto. Supera ampliamente la capacidad humana, pero puedo prevenirme. Puedo decir, señores, ahí donde hay una falla, que es como se llama, donde las placas tectónicas se mueven y friccionan entre sí, usted no construya. O si construye un edificio, una casa, lo que sea, hágalo con determinadas pautas, porque si no, al primer temblor se le viene la casa encima. Eso es gestionar a partir del conocimiento de la realidad. Es buscar la manera de que ese conocimiento procure cierta gestión de lo real para, en el mejor de los casos, el beneficio, en el caso de la bomba atómica, beneficio de algunos y un profundo drama para otros. Y en el fondo quizás un profundo drama para todos, pero ya sería otra discusión. Dice, una construcción neuronal de lo real para manejarlo y gestionar así la vida humana en el horizonte individual o comunitario. Conocimiento que nunca se adecúa del todo a la realidad. El conocimiento científico, ya lo vimos en el curso de epistemología, es una construcción casi sin fin, incesante. Promuevo una teoría, eso me propone nuevos desafíos, nuevas preguntas, eso me fuerza una nueva teoría y así. Y en virtud de esto, la distancia entre la realidad y la ciencia va a permitir un progreso histórico de la ciencia. Digamos, en este caso, Enrique Dussel tiene una perspectiva popperiana, por si se acuerdan de Popper, ¿no? Esa ganancia en verosimilitud, como le llamaba Popper, el desarrollo del conocimiento que se va acercando, quizás de manera indefinida, pero se va acercando, ¿verdad?, a un conocimiento, digamos, total de la realidad, que quizás se dé, quizás no. Hay otras posiciones epistemológicas, las vimos en el curso, obviamente no las voy a repetir hoy. Esta me pareció una adecuada definición. Puedo tener obviamente mis críticas, pero me pareció adecuada básicamente porque creo que así piensan los científicos. Esta es la perspectiva de los científicos. Cuando los científicos secuencian el genoma del virus que causa el COVID-19 o el COVID-19, el SARS-2 como se llama, realmente están convencidos, y yo creo que están en lo cierto, de que conocen la realidad mejor que antes de secuenciar ese genoma. Ahora se conoce algo más que antes. Quizás equivocadamente, quizás haya que modificar, pero se conoce algo más que antes. Tenemos entonces una primera definición de ciencia, o caracterización de ciencia. No me gusta la palabra definición porque como que le da marcos muy rígidos. Caracterización
de ciencia. Para discutir, ya la hemos discutido antes en el curso de epistemología. Y los compañeros que provienen de Colonia, por ejemplo, o algunos compañeros que provienen del CURE y que están haciendo este curso y que quizás no han tenido una introducción a la epistemología. Los compañeros de Colonia sí la han tenido, los compañeros del CURE no lo sé porque vienen de diferentes carreras, pero básicamente la discusión en torno a qué es esa cosa llamada ciencia es mucho más amplia. Yo no me permito, no puedo, no tengo tiempo, ni es el lugar, obviamente, para hacer esa discusión más ampliamente. Si quisieran, obviamente, todos ellos algún asesoramiento al respecto para poder profundizar sobre ese particular, me escriben, mandan un mensaje al foro de EVA, etcétera, lo que sea, y yo trataré, o mis compañeros y yo, en fin, cualquiera de nosotros tratará de aportarles material para que puedan informarse un poco mejor sobre esto. ¿Qué es tecnología ahora entonces? ¿Verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología? Porque de ciencia hablamos en epistemología, pero de tecnología muy poco. De tecnología la gente habla muy poco, por estas razones que les decía antes, ¿verdad? Lamentablemente de tecnología la gente habla muy poco. Como si fuera algo que está ahí, como si fuera como el aire, y sin embargo, sin ella hoy la mayoría de nosotros no podría sobrevivir mucho tiempo. Y nos dice, también Dussel, lo saqué del mismo trabajo, la tecnología, estoy acá con el cursor, la tecnología por su lado parte de la tecné, es una palabra griega que hablaba de técnica, es decir, de aquellos instrumentos que el Homo habilis, hace 4 millones de años, o el Homo sapiens, sus antepasados más directos, hace 150.000, inventaron para transformar la realidad a fin de permitir un aumento cualitativo de la vida humana. La técnica, luego veremos la diferencia entre técnica y tecnología. Todavía voy a hablar de ellas como sinónimos. Y ya han visto incluso la diferencia entre técnica y tecnología con la clase anterior a partir del texto de Quintanilla. Hablemos de técnica en general. La técnica, ¿verdad?, es connatural al ser humano. Y no solo al ser humano, también a muchos animales. Las hormigas construyendo sus nidos, las abejas, los panales, los famosos presas de los castores. Son muchos los animales que emplean técnicas. La diferencia entre esos animales y nosotros, que también lo somos, es que somos creativos con esa técnica. La vamos modificando. No hacemos siempre el mismo diseño de panal, siempre el mismo diseño de hormiguero, sino que lo vamos modificando en función también de las transformaciones sociales que van ocurriendo. Si somos una pequeña comunidad nómade, como eran nuestros ancestros hace 150.000 años, ¿para qué íbamos a construir casas duraderas de piedra si estábamos 2 meses en un lado, luego nos mudábamos 2 meses a otro buscando caza, o buscando pesca, o mejorar el clima? De eso vamos a hablar más adelante. Es decir, también la construcción, los desarrollos técnicos están en función de las necesidades de los colectivos, ¿verdad? Entonces, no hay una sola técnica, la técnica depende de los intereses y las necesidades de los colectivos. No hablo de comunidades ni hablo de sociedades, hablo de colectivos, grupos de seres humanos que tienen intereses en común y a su vez también tienen problemas en común. Eso es un colectivo. Un colectivo es algo tensionado, contradictorio, etc. Pero básicamente, ¿qué permite, como dice acá Dussel? Transformar la realidad a fin de permitir un aumento cualitativo de la vida humana. Es decir, una mejoría, ya sea en el abrigo, ya sea en los comestibles, ya sea en nuestra capacidad para la caza. El lenguaje articulado, del cual creo que somos el único animal sobre la Tierra que lo dispone, ¿verdad? Es una técnica extremadamente sutil que permite justamente ponerse de acuerdo o dirimir los desacuerdos, permite acordar, por ejemplo, estrategias de acción para cazar, para construir, para trabajar en conjunto, etc.
Y entonces dice Dussel, estoy en el poniendo el cursor, podríamos definir a la tecnología como la tecnet adicional o artesanal subsumida por la lógica de la ciencia. Eso es la tecnología. Es la técnica, ya lo han visto con Quintanilla, pero lo repetimos ahora, es la técnica a la cual se le agregó la reflexión científica. A eso le llamamos tecnología. De tal forma, continúa Dussel, que la tecnología surge a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Ya vamos a llegar a esto, ya vamos a mencionar esto, por supuesto, sin profundizar, pero para que se tenga una idea de esto. Sin embargo, el desarrollo científico-tecnológico no es inocuo. Algunos autores, como Ulrich Beck, un sociólogo alemán, han denominado a la nuestra la sociedad del riesgo. Y ahora vamos a ver qué dice Beck al respecto. Justamente por lo que les decía, ¿no? Cuando hablábamos de la agricultura industrial, hablábamos, yo qué sé, los aerogeneradores, de la bomba atómica, ¿verdad? Todas estas cuestiones tanto nos aprovechan como nos perjudican. El problema es tomar conciencia, obviamente, de esta situación. Y dice, Ulrich Beck está abajo, les pongo con el cursor el libro, por si a alguien le interesa. Si a alguien le interesa, yo lo tengo digital, pero lo encuentran en la red sin problema. Dice, contra las amenazas de la naturaleza exterior hemos aprendido a construir cabañas y a acumular conocimientos. Vean ustedes, contra las amenazas de la naturaleza exterior. Amenazas de la naturaleza exterior. Es que el ser humano se ha desarrollado en medios muy hostiles. Muchos colectivos humanos se han desarrollado en muchos medios hostiles. Frío extremo, calor extremo, exceso de agua, carencia de agua, exceso de enfermedades, carencia de alimentos, etc. Todo eso, etcétera, un larguísimo etcétera, desde luego, ¿no? Todo eso es lo que se ha intentado compensar a partir de los desarrollos técnicos que tienen ya 150.000 años. Por el contrario, dice ahora, estamos entregados casi sin protección, dice Beck, a las amenazas industriales de la segunda naturaleza incluida en el sistema industrial. Y a esto quería llegar. El complejo científico-tecnológico ha construido una segunda naturaleza. Pero la ha construido tan íntegramente que ya no podemos ver la naturaleza original. Piensen ustedes simplemente, rebusquen en su recuerdo, busquen en internet, qué sé yo, algún paisaje que sea íntegramente natural. Quizás alguna isla perdida, muy poco más que eso. Pero vamos a ver un ejemplo sobre los alimentos. El sistema industrial, este desarrollo científico-tecnológico que empieza a desarrollarse a partir de los siglos XVII y XVIII y se consolida definitivamente en el siglo XIX, ha creado una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza tan potente que ya se le llama a nuestra época el antropoceno. Es decir, hemos dejado como humanidad, ¿no? Y no es para alegrarse esto, una huella tan profunda en el medio ambiente que lo hemos modificado total y lamentablemente en forma irreversible. Luego vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces dice, los peligros, sigo con el cursor, se convierten en polizones del consumo normal. Estamos consumiendo pan, estamos consumiendo, qué sé yo, no sé, una hortaliza, un asado, un litro de leche, no importa, un smartphone. Y ahí estamos consumiendo esa segunda naturaleza que es el sistema industrial. Como les decía hoy, con todo lo bueno y todos los peligros que ello implica.
No es para asustarse, no es para cortarse las venas, no es para saltar de la ventana de un edificio de 20 pisos, simplemente es para tomar conciencia de en qué punto estamos. Y continúa Beck, viajan con el viento y con el agua, por ejemplo los contaminantes, están presentes en todo y atraviesan con lo más necesario para la vida, el aire, el alimento, la ropa, los muebles, todas las zonas protegidas de la modernidad, que están controladas tan estrictamente. Tenemos controlado cuántos años tenemos que estudiar, cuántas horas hay que trabajar, qué necesitamos para graduarnos, qué necesitamos para protegernos, las cámaras de videovigilancia, las instituciones políticas, públicas, etc. Las políticas, todo eso lo tenemos controlado, o bastante controlado. Y sin embargo esto está como a su aire, sin que nadie repare mayormente en ello. Donde tras el accidente están excluidas la defensa y la prevención, solo queda como actividad aparentemente única negar. Eso es lo que hacemos, lo que les decía al principio, negamos. No sé, ¿qué hay detrás del enchufe que tengo en la pared que está ahora a mi lado, donde enchufé la computadora para escuchar a este tipo dar la clase? No lo sé. Y atrás de ese enchufe hay un sistema tecnológico tan complejo que es casi inimaginable para gente como nosotros. Sistema tecnológico que implica artefactos, procesos, trabajadores, calificados y no calificados. No lo sé, simplemente enchufo y prendo la computadora. Eso es negar. Y eso es, discúlpenme la expresión, terrible que hagamos. Entonces dice, continúa Beck, negar una tranquilización que da miedo y que desarrolla su agresividad a medida que los afectados quedan condenados a la pasividad. Perdón. Este resto de actividad a la vista del resto de riesgo existente realmente tiene la inimaginabilidad e imperceptibilidad del peligro sus cómplices más poderosos. Por eso hacemos esto. No porque seamos militantes de nada, no porque nos creamos iluminados, no, para nada. Porque creemos que es importante darle perceptibilidad a esto, darle visibilidad a este problema. No es necesario conocer cómo funciona una central de generación eléctrica, cómo se monta el cableado, cómo trabajan los ingenieros, los operarios, los administrativos, para enchufar una computadora. No es necesario. Pero sí es necesario saber que no es inocente ese enchufe que tengo en la pared a mi lado. Sí es necesario saber que detrás de ese enchufe tan aparentemente imperceptible hay un sistema descomunal que está montado precisamente para que yo pueda inocentemente ir y enchufar mi computadora. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie que estaban dando, creo, en los canales de cable, creo que está también colgado en alguna de las plataformas como Netflix y eso, que se llama Chernobyl. Chernobyl era una central nuclear que estaba en la antigua Unión Soviética, hoy Ucrania, que era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Era una central nuclear donde lo que se producía era energía eléctrica que alimentaba prácticamente a toda Ucrania, básicamente a Kiev, que es la capital de Ucrania, y en buena parte a Bielorrusia, hoy es otro país independiente, ¿verdad? Es decir, una central muy grande. Esa central eléctrica, justamente por problemas burocráticos, de negligencia, etcétera, no viene al caso acá contar lo que es lo que pasó, en un momento estalló. Se sobrecargó y estalló, y generó, quizás por segunda vez en la historia, o tercera, porque en realidad hubo otras antes, pero de manera muy notoria, como esa electricidad que usaban los ucranianos, que enchufaban ese enchufe para prender la lavadora, la batidora, yo qué sé, no sé, la cocina eléctrica, eso era esa central nuclear.
Profe, Sí, dime. disculpa, yo vi la serie, Mm, ¿se escucha bien? perfecto, te escucho, Carla. Dale. Yo vi la serie y me parece que sí viene a cuento contar en realidad por qué sucedió, porque fue un tema de recorte de presupuesto. Está bien. Simplemente porque una cosa salía más barata que la otra, viendo el impacto económico que puede tener, no se dieron cuenta el impacto ambiental y social que tuvo todo eso y a nivel humano que mató un montón de gente. Y Sí, bueno, y dejó muchas consecuencias, ¿no?, en el ambiente. por supuesto. Solamente por tener más en consideración el tema económico y bueno, y resguardarse en la parte financiera. Exacto, exacto, es así. Con permiso. Sí, Martín, te escucho. Está perfecto lo que dice Carla, más allá pero más allá de lo económico, es el peligro de no tener en mente el alcance para bien y para mal de este tipo de tecnologías y que queden en manos de burócratas que no están enterados completamente o bien asesorados o no hacen caso de esos asesoramientos de las consecuencias que pueden traer las decisiones. Y el día de mañana, nosotros por no tener una familiaridad, aunque sea leve con todo esto, terminamos poniendo en ese lugar a ese tipo de burócratas. Claro, por no tener o por no querer también, porque en un momento viendo todo el desplome que se hizo, viendo todas las consecuencias y como la gente le estaba afectando, así sin más, o sea, la gente seguía como si nada y no, o sea, se creían como ciegos al problema y en realidad solamente para como creer que todo estaba bien, que no pasaba nada, que nadie se está muriendo, que no. Claro, Pero esa es la pasividad, lamentablemente, estoy de acuerdo con lo que dijeron tanto Martín como Carla, esa es la pasividad a la que estamos de alguna manera sometidos. En parte somos responsables de esa pasividad y en parte no. En parte yo creo que hay un interés por parte de las élites gobernantes, y con esto no estoy formulando ninguna teoría conspirativa. Hay un interés en que de las cosas técnicas se ocupen los técnicos, de la economía los economistas, de la ciencia los científicos, de las reacciones nucleares los físicos. Y si bien es cierto que cada uno de ellos sabe mucho de eso, mucho más que cualquiera de nosotros, es básicamente necesario que además nosotros podamos, no saber a su nivel, porque no vamos a ser especialistas jamás de eso, pero sí tener la capacidad para controlar ese tipo de cosas. Y hay como una especie de complicidad, ya te doy la palabra, Vanessa, creo que querías decir algo, ya te doy la palabra. Hay una especie de complicidad entre nuestra pasividad y esa especie de tecnocracia que se ha montado. Sí, Vanessa, dime. Yo lo que creo es que el ser humano es costumbrista y es, como no sé cómo decir, está cómodo, o sea, y por eso es que no, muchas veces es cuando como no tiene empatía, ¿entendés? Si no le afecta a él, está pasando en todo, pasa desde el coronavirus a todo lo demás. Mientras que no te afecte, estás cómodo. Pienso que pasa mucho por ahí, creo que el ser humano es, no sé cómo, no sabría decirte la palabra, pero es como que si no te afecta a tal punto, no accionás. Veo que por comodidad, y como vos decías anteriormente, la frase es uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Acá es una frase que se podría referir, ¿no? Pero pasa en tu casa también. O sea, a mí me pasó por no tenés yo soy argentina y cuando vine acá, acostumbrate a que tenés un calefón de 60, se te termina el agua, y yo dije, oh, no tengo más agua. Yo no lo valoré en mi país porque teníamos gas natural. Llego acá y bañate con 60 porque después se te terminó el agua. ¿Entendés lo que voy? Entiendo Lo perfectamente. lo valoré acá cuando no lo tuve. Y igualmente ustedes, por ejemplo, estás cocinando, se te termina el gas y ahí decís, valoraría tener, ¿entendés? Creo que uno no valora hasta que lo pierde. Claro. Y puede pasar en muchas cosas. Es cierto Sí, lo que es tú verdad. decís. Es cierto lo que tú decís, Vanessa. De todas maneras, esa pasividad,
yo sigo insistiendo, es una pasividad que no es parte de la naturaleza humana. Es decir, es verdad que tendemos al mínimo esfuerzo, obvio, pero también hay periodos en que ese mínimo esfuerzo se hace muy, 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 muy mínimo. Y hay otros en que no, en que tenemos otra voluntad de reaccionar, de actuar, de promover. Obviamente, con el gas natural ahí no vamos a tener suerte porque no hay y no hay. Pero sí frente a 15 otras años me cuestiones. acostumbré. Pero sí frente a otro tipo de cosas, ¿verdad? Frente a, por ejemplo, Profe, el pan que consumimos o las papas que consumimos, digo, por decir cosas muy cotidianas, ¿no? Por no irnos a los teléfonos inteligentes, ni a internet, Claro, ni a las redes sí, sociales, sí, que sí, sí. ya son un problema en sí mismo, ¿no? No sé, ¿alguien quería decir algo más, perdón? Que yo le estaba cortando. sí, no, perdón, yo quería acotar y ¿Quién preguntarte sos en tú que realidad no te también. veo? Carla, Carla, dime, perdón, no tengo la cámara ahora porque estoy del celular. no te hagas problema. ¿Cómo es? No, quería preguntarte esto que decían de la pasividad, esto del humano, ¿no? Y puede ser que con todo esto de la tecnología y los medios, por ejemplo, nos quedemos en eso de, yo me entero de las noticias, sé lo que está pasando, me informo, sé cómo puede solucionarse, o sea, me lleno la panza y la cabeza de eso, digamos, me entero de, no sé, las actualizaciones del coronavirus, ¿viste? De cuántos infectados, cuánto no sé qué, no sé cuánto. Pero no hago nada para mejorar o por lo menos para aportar algo. O sea, eso puede ser también por la masividad de información, capaz que, no sé si me expliqué. Te explicaste, pero tampoco no hay que poner tanto las... a ver, digo, acá hay, como decía recién, hay una complicidad. Nuestra pasividad no es resultado de otros solamente. Hay otros que sí que están muy interesados en que permanezcamos pasivos y que seamos meramente consumidores de sus productos, por supuesto que sí, ¿verdad? Y nos hacen Claro, a eso magníficos. voy. Pero también somos nosotros responsable, Carla. Carla y todos los demás, no, obviamente te respondo a ti porque tú hiciste la observación. Es decir, también somos nosotros responsables de no intentar, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Eh? ¿Por qué esto pasa acá y no pasa allá? Es decir, ¿por qué? Esos por qué no nos los preguntamos, preferimos ignorarlo. ¿Qué es lo que nos dice Beck en esto? Es decir, lo negamos. Y eso es lo peor que nos puede pasar, negar la realidad, porque pensamos que negándola no nos va a tocar. Es aquello que decía Bertolt Brecht, no sé si se acuerdan, ¿no? Hoy vinieron por el de la esquina, no era yo, no me hice, hablando de los nazis, ¿no? No era yo, bueno. Ayer vinieron por el vecino, no era yo, bueno. Hoy vinieron Claro, por lo que mí. te decía. ¿Eh? Tal cual. Es lo que yo más o menos te decía, es hasta que no te toque a vos o un cercano, no te despertás. Claro, No pero el te, tema es es como que, despertarse cuando fueron por el de la esquina, no cuando te vinieron a vos. claro, sí, sí, bueno. Ahí está el tema, ¿no? Eso por lo menos No, creo que obvio es que lo el que... conocimiento te enriquece, pero bueno, el despertar es enriquecedor en todas las materias. Claro, Está bueno, bien, pero bien. cuesta. No, por Profe, supuesto, por supuesto. Por supuesto que todo cuesta, digo, nada es gratis. Si fuera fácil, entonces no habrían pasado quizás muchas cosas y todo eso. Bueno, profe, continuamos. Sí, dígame, ¿quién escucha, habla? ¿Quién no, habla? Joaquín, estoy con la cámara apagada porque estoy en No celular te hagas también. problema, no te hagas problema. No, que también esa pasividad por parte de nosotros como ciudadanos, ponele, también es a veces un exceso de confianza en los sistemas o en los científicos, y somos pocos proactivos en general, porque, por ejemplo, ahora estamos todos confiados que va a aparecer la vacuna y pedimos como soluciones mágicas, pero también hay un montón de cosas que podríamos hacer ahora, por ejemplo, el ejemplo del coronavirus, ¿no? Ujú. De mantener la distancia social, uno va a un shopping y los ve bastante hacinados en momentos o fines de semana, mantener una higiene, y como que no, en aspectos que también van como en contra capaz de nuestra propia salud, tampoco somos como muy conscientes de eso. Y también a nivel de más de los que toman decisiones más de poder,
hoy estamos apurando los procesos de una vacuna, de que a ver qué país lanza primero una vacuna, Sí. y a veces incumplir los protocolos necesarios. Eso también afecta tanto a la población como, supongo que la tecnología ahí, los responsables que ponían el ejemplo de Chernobyl, hoy también estamos tomando decisiones un poco inconscientes a nivel general. No sé, un poco es la reflexión que llegué con todo este intercambio. No, pero está clarísimo, está clarísimo. Por eso es bueno que la gente participe. Yo me acuerdo que hace unos años, ya ahora se dejó la idea, pero hace unos años cuando Uruguay detectó que ya sus fuentes de producción de energía eléctrica, que eran básicamente las represas del Río Negro y la del Río Uruguay, Salto Grande, ¿no? Que esa es compartida con Argentina, ya no alcanzaban para cubrir una demanda creciente, comenzó a formularse, bueno, ¿de dónde más sacamos electricidad? Uruguay tiene la Central Valle en Montevideo, que es la que está ahí en la Rambla Portuaria, que funciona a full oil y produce electricidad, pero la produce a un costo enorme en dinero, porque tampoco producimos petróleo, y además a un costo enorme en contaminación, ¿verdad? Estamos quemando combustible fósil, que genera obviamente dióxido de carbono, etcétera, este tipo de cosas, y a un costo además muy elevado. Entonces en ese momento el Estado uruguayo, los gobernantes, digamos, quienes toman las decisiones políticas, se plantearon, bueno, ¿qué hacemos? Y una de las ideas que se planteó fue colocar una central nuclear en Durazno en el centro del Uruguay, ¿verdad? Una central nuclear en Durazno. Y se empezó a estudiar la posibilidad. Y se empezó a estudiar, pero ese estudio era entre cuatro paredes. Eran los políticos, con los técnicos que asesoraban, con las empresas que te la vendían y te la montaban. En Uruguay nadie, ni siquiera hay ingenieros nucleares en Uruguay. Es más, iba a pedir auxilio en Argentina, porque nomás a 300 kilómetros de nuestra frontera está Atucha, ¿no? Que es una central nuclear que está, no sé si en Entre Ríos o en Rosario, pero está muy cerca de nuestra frontera, y además Argentina tiene una larga tradición de producción de energía nuclear. Tiene dos centrales nucleares en realidad, una en el sur y esta en el norte, o más al norte, más al centro. Y entonces estuvo bueno porque en gente, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, ¿no? Decidieron armar lo que se llamó un juicio ciudadano, que en realidad es una evaluación ciudadana, donde se empezaban a hablar los pros y los contras de la generación de energía nuclear, para que participara la gente. Es decir, tiene pros porque es barato la producción de energía nuclear, es muy barata. Tiene contras porque los desechos nucleares son muy difíciles de disponer, ¿verdad? De todas maneras se produce energía nuclear en casi todas partes del mundo desarrollado, ¿no? Finalmente en Uruguay se abandonó esa idea porque se sustituyó, me parece que afortunadamente, por la energía eólica, etcétera, que es básicamente la que vino a sustituir o a compensar la falta que teníamos de energía. Pero digamos, se podía ya haber llegado a armar una central nuclear en Uruguay sin que la ciudadanía dijera ni que sí ni que no. Y no necesitamos ser ingenieros nucleares para opinar. Tenemos que ser ciudadanos informados. Entonces también la complicidad está en eso, en que, bueno, está, que la pongan, total, dicen que sí, dicen que no, y parece un partido de fútbol, los que se ponen la camiseta roja, los que se ponen la camiseta blanca, y dicen, no, yo sí, yo no, papá, ¿verdad? Pero no hay esa conciencia de intervenir. Es una pasividad que sin duda nos han disciplinado para ello, pero que también está en nosotros poder romperla, si es posible, ¿no? O ir generando brechas en ella. Pero estoy de acuerdo con lo que han expresado ustedes, sin duda, ¿no? Claro, y de hecho, habla Abril, es como si ya lo tuviéramos inculcado de alguna manera, porque al ver que más y más personas se dejan influenciar por las demás y volverse pasivas, no desarrollamos la capacidad crítica que como seres humanos podemos tener. Y de ahí que la pasividad empeore y empeore, ¿no? Y creo que ya nos ha pasado que nos damos cuenta muy tarde de los problemas. Mismo con el coronavirus, al momento en el que los contagios empezaron a reducir, las personas ya comenzaron a salir sin tapabocas, nada, porque creyeron que ya estaba, pero seguían habiendo casos. ¿Y qué pasó? Enseguida
volvieron a haber brotes. Y así es como al final, entre mismo las personas, se van volviendo, digamos, van como desarrollándose, pero para peor, por así decirlo, sin Sí, quererlo. sí, lamentablemente sí. Bueno, pero está en nosotros tratar de revertir también eso, no como iluminados, no como vanguardia de nada, simplemente como ciudadanos o tratando de tomar conciencia ciudadana, ¿verdad? Bien, permítame continuar un poquito más con el curso. Este es una viñeta precisamente de esto que veníamos hablando, ¿no? Es decir, un individuo parado y no se está dando cuenta que se le está cayendo un satélite encima, ¿no? Es decir, tenemos basura, lo que se llama basura espacial, ¿no? Decenas y decenas o cientos de satélites de comunicaciones y de espionaje y de todo, que se han tirado al espacio y han quedado como una especie de basurero hasta que se precipitan a tierra, obviamente, ¿no? Y nosotros usamos las telecomunicaciones y está muy bien que la utilicemos. Queremos ver un partido de fútbol en directo o un recital o lo que sea, y está muy bien que así sea. Pero seamos conscientes de que para que podamos ver ese partido de fútbol o ese recital o lo que sea que querramos ver, tiene que haber satélites que reciban la señal, la retransmitan, etc. Pero esos satélites son cosas, son artefactos que se ponen obsoletos, que se caen a tierra, ¿eh? Y en definitiva estamos contaminando el espacio circundante del planeta también. No nos bastó con el planeta, ahora estamos también, ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Desde luego, ensuciando el espacio circundante. Bueno, en fin, es una viñeta nada más. Ahora viene una serie de viñetas, ¿no? Como esta, de una persona fumigando, en este caso serían zanahorias, y bueno, ese topo o lo que sea que está ahí, que le pregunta, y cuando la comen también usan la máscara, bueno, un poco ya lo que estábamos hablando. Son algunos chistes, ¿no? Y esto es precisamente el peor quizá de los escenarios que tenemos por delante, de los cuales también somos bastante pasivos, que es el cambio climático, ¿no? Es decir, cómo el cambio climático irreversiblemente nos va a afectar, porque por ahí en la televisión o en las noticias nosotros escuchamos, ha subido la temperatura 0,8 grado, 1 grado, decimos, hay 1 grado más, 1 grado menos. 1 grado más puede ser decisivo para derretir hielos, para generar sequías, etc. Y sobre todo cuando es 1 grado que se va acumulando año tras año. Fíjense que al cabo de 10 años pueden ser 10 grados más. Es terrible, ¿no? Porque el cambio climático no solo trae más calor, como dice el imbécil de Trump, ¿no? Sino que trae esa especie de, digamos, distorsión climática que produce fríos intensos, calores intensos, lluvias insoportables o sequías totalmente devastadoras, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué se va a hacer? Esto es lo que les decía hoy, ¿no? El antropoceno. Es una especie de gráfica, ¿verdad?, de cómo a lo largo de la historia, por lo menos de lo que se pudo rastrear, se rastrea a través de registros geológicos básicamente, es decir, excavaciones profundas, etc., las modificaciones que ha tenido nuestro planeta, que se ha debido obviamente a cambios climáticos. Nuestro planeta pasó por glaciaciones, pasó por pequeñas glaciaciones, grandes glaciaciones, que obviamente no tenían nada que ver con el accionar humano. Pero si ustedes ven la gráfica, si bien es una gráfica muy de sube y baja, hay como un tope, que está marcado ahí en 300, ¿verdad? No vale la pena acá explicar, pero bueno, son cambios en los niveles de dióxido de carbono, hasta que llega la revolución industrial. Luego vamos a hablar de qué es la revolución industrial, porque es un hito clave en el desarrollo científico-tecnológico. Hasta que llega la revolución industrial. La revolución industrial, digamos que comienza en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, pero se consolida definitivamente a lo largo del siglo XIX en una serie de países que desde ese momento tomaron, digamos, la delantera, y son lo que hoy llamamos los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia,
en un momento la Unión Soviética, luego Japón, China ahora que está emergiendo. A partir de esa revolución industrial, que es justamente la que monta el sistema industrial ese que denunciaba Ulrich Beck, vean cómo empieza a trepar los niveles de dióxido de carbono. Ese trepada de niveles de dióxido de carbono lo que genera es el efecto invernadero, que se llama. ¿Qué es el efecto invernadero? Es precisamente una capa que está muy por encima de nosotros, de este gas, el dióxido de carbono, que impide que haya una adecuada ventilación y una transmisión de gases desde la atmósfera a la estratosfera a nivel de tierra, y es como si estuviéramos adentro de una carpa de nylon. No es nylon exactamente, obviamente, pero es esa especie de que evita que haya ese tránsito de temperaturas, de intercambio de gases, etc. Y justamente traigo a colación esta gráfica porque la revolución industrial, que la voy a marcar acá con la cruz esta, ¿verdad?, constituye un hito como revolución científico-tecnológica. Y cuando hablamos de ciencia y tecnología, no es que antes no haya habido técnicas. Ahí estamos hablando de la confluencia entre ciencia y tecnología que condujo, o que está conduciendo, ¿verdad?, a lo que es la realidad nuestra de hoy. Acá voy a achicar de vuelta porque así podemos ver, esta diapositiva en forma entera. Esto que vimos, esto que puede ser beneficioso y desgraciado a la vez, ¿es posible controlarlo? Esta es una respuesta que nos da David Collingridge en un libro que se llama precisamente The Social Control of Technology. Es un libro que tiene ya algunos años, pero no por eso deja de ser actual, pero me interesó traerlo a la clase por lo que dice que vamos a leer y vamos a analizar un poco. Dice, si se sabe que una tecnología tiene efectos sociales no deseados, solo cuando estos efectos se sienten realmente, algo de lo que conversábamos recién con un grupo de estudiantes, lo que se necesita de alguna forma es alguna forma de mantener la capacidad de ejercer control sobre una tecnología, aunque esté bien desarrollada y ampliamente utilizada. Nunca perder ese control. Nunca esperar, como decía la frase de Bertolt Brecht, que vengan por nosotros, sino ya ponernos en alerta cuando fueron por el de la esquina y tanto me dio. O por lo menos no me importó demasiado. Y continúa Coleridge, lo que necesitamos entender desde este punto de vista es el origen de la notoria resistencia al control que las tecnologías logran a medida que maduran. Vean qué interesante esto, porque esto está hablando que hay también un proceso de maduración tecnológico. Yo les ponía recién el ejemplo del enchufe ese tan aparentemente, no sé, que casi no se nota, que está en la pared, donde enchufamos nuestros calefones, nuestras computadoras, nuestros teléfonos móviles, etcétera, ¿verdad? Y lo que hay detrás de todo eso. Ese sistema enorme montado detrás de eso, tiene tal nivel de maduración, de consolidación, que a eso le llamamos maduración, que qué difícil que es revertirlo, ¿verdad? Es decir, a ver, volvamos al ejemplo aquel de la planta de energía nuclear que querían poner en Uruguay, en Durazno. Si esa planta se hubiera montado, o cuando estaba en proceso de ser montada, quizás hubiera habido una reacción ciudadana diciendo que sí o que no. No estoy diciendo de que haya que negarse, ¿no? En todo caso habría que discutirlo. Cuando se quiso montar la minera Aratirí, allá en Valentines, ¿verdad? Hubo una reacción de ciertos sectores de la ciudadanía diciendo de que no, otros decían que sí, y cada uno daba sus razones. La tecnología en ese momento todavía no estaba consolidada. Había espacio para la discusión y sobre todo para la toma de decisiones. Luego podían o no hacerte caso, pero eso ya es una derivación política que no podemos abarcar en este momento. Ahora, cuando la central nuclear se montó,
Y cuando se invirtieron cientos de millones de dólares y se importaron mano de obra calificada, y ahí decir ahora no, es mucho más complicado, ¿verdad? Es decir, ese es el problema, ¿verdad? La notoria resistencia al control que las tecnologías logran a medida que maduran. Por eso tenemos que, como individuos, como ciudadanos, estar alertas a ese control, antes de que se consolide, no para rechazar. Yo no soy tecnófobo, yo no estoy en contra de la ciencia y tecnología, es más, estoy todo lo contrario, soy casi un tecnófilo, ¿eh? Pero un tecnófilo es un amante de las tecnologías, pero en la medida en que pueda ejercer, no como individuo, sino en el seno de mi colectividad, un cierto control sobre ellas. Perdón, creo que alguien me quería Una decir consulta. algo. ¿Puede ser? Yo tengo una consulta. Yo no Dale. he dicho nada, no he levantado la mano, digo. Pero tengo una consulta. Lo que dice de la resistencia a las tecnologías y como que una vez que se establecen, digamos, cuesta oponerse un poco más o intentar sacarla. Eso fue lo que dijo. Como que es más difícil. Y si vos fijate, yo te pongo un ejemplo simplemente. ¿Vos estarías dispuesto, vos, y pensá en tus amigos, tus conocidos, la gente, Sí, WhatsApp nomás, vos estarías dispuesto a renunciar al WhatsApp? ¿Estarías dispuesto a renunciar a la energía eléctrica? ¿Y volver a la vela? A la vela me refiero al farol a mantilla, yo qué sé. ¿Estarías dispuesto a renunciar a Internet? No. Es decir, quizás sí, quizás no. No te estoy pidiendo que me respondas. Estoy diciendo que una vez que se consolida algo, es muy difícil removerlo. Porque para que una tecnología se consolide, sin duda que tiene que tener beneficios. No se consolida una tecnología que sea enteramente perjudicial. Ahora, el tema es que con esos beneficios viene lo otro, es un paquete. ¿Está? Es un paquete. Entonces, vuelvo a repetir, yo no soy tecnófobo, no es que te rechace, al contrario, totalmente lo contrario. Lo que exijo es que si Internet pasa a ser nuestro medio de comunicación privilegiado, por la razón que sea, tengamos control los ciudadanos sobre él y no Mr. Bill Gates o el dueño de Google o quien sea, no importa. Es decir... Con respecto, ya que dijo lo del Internet, perdón que lo interrumpa, pero... No, adelante. Parece que va bien. La tecnología 4G que tanto se habla, ¿no? Por La lo poco que 5G sé, dirás soy... tú. La 5G dirás tú. Esa, ahí va. Está. Soy, De la 4G ignorante ya en el tema. Sí. Pero he escuchado, ¿no? Por lo muy poco que conozco y poco que he leído, como que uno de los temas justamente por lo que no se termina de implementar, de desarrollar o de comenzar a aplicar, digamos, al menos domésticamente, no sé, es porque es bastante hostil, puede ser, porque al manejar tanta energía de una manera que es como que el Internet no es con un router, sino que como que medio desde el celular, con el otro celular en contacto, genera la energía, al tener tanta potencia, digamos, puede llegar a afectar incluso la energía misma de las personas, algo así leí. Mirá, yo ahora le doy la palabra a Diego Iturburu, que pidió la palabra. Mirá, yo no soy un experto en 5G, pero sí lo que está claro es que 5G tiene una potencia que centuplica la 4G. Y ojo, acá en Uruguay estamos usando 3G, ni siquiera 4G. Digo, 3G en nuestros celulares. No, en Uruguay hay 4G hace rato, hace años, profesor. ¿Cómo, perdón? En Uruguay hay 4G hace años. Sí. Y también hay 5G en Uruguay. Antel vende 5G a las empresas. Pero si vos agarras tu celular en este momento y lo prendés, te va a decir 3G arriba, no 4G. No. Ah, bueno, entonces tenés suerte, estás en una compañía que tiene 4G. La mía tiene 3G nada más. Pero no importa, tanto da. Digo, multiplica, ¿verdad?, la potencia. Ahora, esa multiplicación de la potencia, que quiere decir que hay una velocidad enorme,
permitiría lo que se llama la Internet de las cosas, ¿no? Es decir, que tú con un celular movés una computadora, prendés todo, en fin, eso en uso doméstico, en uso industrial es infinita las posibilidades. Infinitas no, pero son numerosísimas las posibilidades. Pero requiere un quantum de energía muy grande, muy grande, muy grande. Y no sé, por ejemplo, Uruguay en este momento dispone de mucha energía, pero no sabemos cuánta puede implicar esa energía si se globaliza el uso de la 5G. Pero Se va de además, las manos, capaz. pero además hay una lucha por la 5G que no tiene tanto que tiene también que ver con la 5G, pero tiene que ver con los componentes de la 5G, que son las famosas tierras raras, que están dispersas en diferentes lugares del mundo, generalmente en lugares pobres, y están generando guerras empresariales brutales. Y además la 5G permite, hasta donde yo sé, que soy bastante ignorante en esto, permite, digamos, penetrar redes, etcétera, etcétera. No sé, Diego me pedía la mano y no sé si era el mismo que opinaba sobre esto, si no, después le doy la palabra al que opinaba sobre esto. Sí, era sobre esto que quería hablar. Que eso que la energía, entre comillas, del 5G puede dañar a las personas, no es así, por el tipo de energía que es. Yo les recomiendo porque no me acuerdo bien exactamente, pero un video del canal Quantum Fracture, no sé si alguno lo tiene, que, bueno, que es un científico que es divulgador de ciencia y que explica muy bien todo este tema. Pero no, el tema con el 5G están como demorando, entre comillas, es por un montón de cosas. Primero porque date cuenta que no hace mucho tiempo muchas compañías de telefónicas han gastado muchísimo dinero en antenas y un montón de cosas, y en mano de obra, y etcétera, etcétera, como para que en tan pocos años tengan que volver a cambiarlo. Eso por otro lado, y creo que el 5G tiene que tener como muchas antenas muy cerca, si no estoy muy equivocado. Entonces ese es otro factor por el cual se demora. Pero nada, eso. Yo se lo escribo ahora en el chat del canal, pero lo explico muy bien y muy sencillo. Y nada, eso. Sin duda es un tema muy interesante del cual yo, no sé, hoy ¿quién intervino hoy diciendo eso del 4G y 3G? Bueno, no importa. Sin duda es un tema muy interesante, no es el tema central del curso. Yo además me reconozco incapaz de hablar más en profundidad sobre esto. Pero es un tema interesante para tratar de aplicar estos marcos. Es decir, ¿realmente queremos decuplicar o centuplicar nuestra capacidad, nuestra velocidad? ¿A qué costo queremos hacerlo? O sea, independientemente de lo que 5G nos dé o nos deje de dar, ¿y a qué costo queremos hacerlo? Entonces, esa es la pregunta, esa es intentar no perder el control. Ahora, si mañana viene Antel y dice, a partir de este momento todo es 5G, nos vamos a ver beneficiados en un montón de cosas, vamos a actuar más rápidamente, pero nadie nos pidió la opinión. Eso fue una pérdida de control. Más allá de que quizás sean más beneficios que los perjuicios, o al revés, no lo sé. ¿Se entiende la diferencia, no? Perdón. Sí, se entiende. Disculpe, ¿puedo aportar algo? Por supuesto. Todo lo que quieras. Yo quería mencionar un proyecto que tiene Elon Musk, no sé si lo conocen, es un empresario filántropo, es el director el CEO de SpaceX, que es una empresa privada de cohetes y todo eso, y tiene un proyecto que se llama Starlink, que es un proyecto de la empresa SpaceX para la creación de una constelación de satélites y así facilitar, la conexión a Internet e incluso abaratar costos, ¿no? Y se habla mucho de la contaminación lumínica que puede producir estos satélites. El tema, abstrayendo todo esto, es que cada tecnología nueva que sale siempre va a tener gente que está a favor de ella y sus detractores, ¿no? Ya sea por algo conspiranoico o ya sea por un motivo válido.
Sí, sí, correcto, correcto. El problema es que podamos discutirlo eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Lucas. El tema es que podamos discutirlo. Y discutirlo con elementos, no como quien Sí, claro. discute, si me gusta más Peñarol que Nacional o al revés, ¿verdad? Es decir, discutirlo no es un tema de me gusta, es un tema de discutir. Estoy de acuerdo contigo. Porque además los desarrollos tecnológicos, como decía incluso al principio, y como además ustedes sin duda conocen, tienen esa doble faz permanente. Nos traen beneficios, pero también perjuicios. Es como un paquete. Ahora, el problema es que podamos desarmar el paquete para poder tener la capacidad de decidir. En una sociedad democrática tenemos que tener la capacidad de decidir. Si podemos elegir a nuestros gobernantes, también tenemos que poder elegir las tecnologías que nos quieren vender o que decididamente nos imponen, ¿verdad? A eso es lo que apunto. Y a eso es lo que apuntaba acá Colindrich, ¿no? Es decir, cuando la tecnología finalmente se consolida, es muy difícil, perdimos el control. Entonces, digamos, el problema es tratar de no perder el control. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo se hace? Bueno, yo qué sé, no sé, tendríamos que hablarlo en otro momento, pero por lo menos siendo conscientes del lugar que estamos y que tenemos la capacidad de poder generar determinado tipo de respuestas. Perdónenme, voy a checar de vuelta para terminar con esta cuestión. Y dice, sí, perdón, ¿quién me quiere hablar? Martín, disculpe la interrupción. No, por favor. Obviamente es importante tener procesos de decisión y participación informados con elementos, como dice usted, pero también hay que prestar atención de dónde se sacan los insumos para hacer una decisión, de dónde proviene el conocimiento del que nos munimos, si proviene de personas que no tienen ningún tipo de preparación o de revisión por pares de sus investigaciones, o proviene de científicos y de expertos que hacen el trabajo como corresponde y lo someten a una revisión de la comunidad científica. Si no tienen atrás intereses económicos, políticos, etc., no vale la pena, no vale decir, hay un tipo que dice tal cosa y sí, tiene un título de tal universidad, y googleás 3 segundos y te enterás que es mentira, que el título es falso, pero igual la gente lo repite y lo repite y lo repite. No es válido que cualquiera tenga una opinión que se pueda considerar y aceptar si no la está formando desde un conocimiento realmente construido de manera responsable. Estoy totalmente de acuerdo, Martín. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, creo que quienes tienen la capacidad de poder enseñarnos, informarnos, son quienes se han formado para eso. Pero también nosotros como ciudadanos podemos aportar lo nuestro. Quizás, por ejemplo, un científico, un experto, pueda decir, no, es mejor esta vacuna que esta otra. Pero quizás nosotros como ciudadanos podemos decir, no, pero esto quizás trae ciertos perjuicios. Es decir, en realidad, a lo que apunto es que sin duda, no cualquier opinión es válida, no vale todo, esto está clarísimo, eso está de acuerdo permanente contigo, pero también no solo el conocimiento está en manos de los expertos, hay un conocimiento de la realidad, del medio ambiente, del lugar que uno ocupa, de lo que consume, que también aporta a esa discusión. Y que creo que podemos nosotros, en tanto ciudadanos, emplear justamente para ello, ¿verdad? Pero yo acuerdo contigo, claro, no cualquier opinión, porque ahora uno mete Google y tenés 500.000 opiniones sobre, yo qué sé, sobre el agujero del mate, ¿no? Por supuesto, no todas son válidas. Y ese es un problema que tenemos con las redes, ¿no? Es decir, cómo seleccionar, cómo ponderar la opinión, pero bueno, ese es un problema grave que hay, ¿no? Bastante grave. Pero es cierto que sí, comparto contigo. Déjenme terminar esta diapositiva. Entonces dice Colindrich, si esto puede entenderse y contrarrestarse de varias maneras, entonces la calidad de nuestra toma de decisiones sobre la tecnología mejoraría en gran medida. Es lo que estábamos conversando recién, ¿no? A medida que mejore el grado de control que podemos ejercer sobre ella. Si se descubre que una tecnología tiene alguna consecuencia social no deseada, entonces esto no tendría que ser motivo de sufrimiento, porque la tecnología podría cambiarse fácil y rápidamente.
Hay un ejemplo muy en boga ahora, ¿verdad? Que es el del vehículo autónomo, ¿no? Ese que está ensayando Google y otras compañías, ¿no? Es decir, el vehículo que se maneja solo. No es una tecnología que esté a disposición de la gente, está en un plan de experimentación. Se ha experimentado con ella y ha tenido algunos problemas. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de que atropelló uno de estos autos que se manejan solos, digamos así, que se manejan con un algoritmo, como un robot, ¿verdad? Atropelló a una ciclista porque no la pudo detectar. Y no la pudo detectar porque era de noche, la ciclista estaba sin luces, se tiró a atravesar una carretera, no importa, pero no la pudo detectar. Entonces, eso genera dudas, es decir, ¿realmente los vehículos sin conductor traen beneficios? Es decir, quizás alguien pueda responder, bueno, pero eso quizás le hubiera sucedido a un auto que iba con un conductor, porque tampoco hubiera visto a la ciclista, sí, por supuesto. Quizás hasta sea peor con un conductor, porque estaría borracho, distraído, hablando por el celular, no importa, ¿verdad? Pero el problema ¿en qué radica? En que nosotros, frente a una tecnología aún no consolidada, porque está en fase de experimentación, tendremos que tener la capacidad para decir, ¿la quiero o no la quiero? No porque nos guste o no nos guste y pongamos una camiseta u otra, sino bien como decía Martín, porque nos informamos, con la gente que sabe, desde luego, y tomamos nuestras decisiones a partir de esa información. Pero no solamente con técnicos en robótica o mecatrónica o electrónica, también con gente que diseña ciudades, carreteras, con peatones, con usuarios de esas carreteras. Es decir, todos tenemos que poder opinar al respecto. Y todos podemos aportar un conocimiento, no solo los expertos en mecatrónica y lo que sea, sino también los usuarios, en tanto usuarios del auto, de la calle, de lo que sea. Bueno, eso es un poco lo que quería decir acá Colindrich. Y nos vamos a quedar acá. Nos vamos a quedar acá en la clase de hoy. ¿Por qué? Bueno, ya casi incluso estamos llegando al final. Porque a partir de la clase que viene nos vamos a formular esta pregunta. ¿Cómo comenzó este proceso? ¿Cómo comenzó? Profe, sobre Sí. lo de los autos inteligentes que está hablando, que están en proceso. Hay una parte que ya está media que circulando, o sea, aplicada, que es el tema de los estacionamientos de los autos, el parking ese que tienen como por cámara. Usted va, lo pone al costado de la vereda y se estaciona solo. No sé en dónde, ¿no? Acá no sé, no he visto mucho. A mí me vendría Pero bien eso, eso, ¿eh? A mí me vendría bien eso. pero eso he escuchado como que ya ya hay algunos que tienen esa función, ¿no? Auto de alta gama y eso. Puede ser, Que lo sí, dejas puede parados ser. al costado y cerró. Puede Pero ser, lo sí. otro ya es otro No, tema. pero quizás ese sea el principio, ¿no? Obviamente la idea es generar, por ejemplo, tipo taxis o camiones que se automanejen y de esa manera prescindir de los choferes y de el cansancio de los choferes. Imagínense un camión que se automaneje, puede circular todo el tiempo que sea necesario hasta que se le acabe el combustible. No depende de cansancios, de comidas, ni el chofer va a reclamar mayor sueldo o lo que sea, ¿no? Es decir, más redituable, obviamente. obviamente, y como vamos a ver a partir de la clase que viene, en general las tecnologías desde la revolución industrial a esta parte se han hecho para básicamente cortar costos a través de la supresión de puestos de trabajo. Este es un problema que tenemos. Se están usando camiones autónomos ya de manera comercial. Sí, me imagino que sí. Pero, digo, quizás todavía estamos a tiempo para decir, esperá un poquito, ¿no? Eso es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, quedamos acá, página, digamos, diapositiva 21, y la continuamos el viernes que viene, a la misma hora. Sí les sugiero que lean, en la medida de lo que puedan, el libro de Pacey, ese que está colgado. Si quieren también leer otro, por supuesto, no hay ningún inconveniente, pero me interesaría que leyeran ese libro de Pacey, porque incluso estas diapositivas las vamos a terminar con un diagrama que hace Pacey, y que creo que va a ser un resumen bastante interesante de lo que quisimos decir. Bueno, muchas gracias por su presencia. Vuelvo
vuelvo a la página completa. Y bueno, nos estamos viendo entonces, y gracias, y bueno, que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Chao, chao, chao. Chao, que pasen bien.